Porque vamos a ir, aparte que siguen ingresando sus compañeros, entonces es un poquito, nos quita tiempo. Dice una pregunta, eso del asistente. Ya, jóvenes, me escuchan, ¿verdad? Ya, sigo admitiendo a sus compañeros, vamos a darles 2 minutos más porque siguen ingresando, ¿ya? El tema de la asistencia, les aclaro, me están preguntando, consiste en que pueden ustedes, en el Classroom puse asistencia, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes sencillamente colocan sus nombres, su nombre y su paralelo. Ya, esperemos unos segundos más para poder empezar. Siguen ingresando sus compañeros. Ya. Ahora sí, empezamos la clase y al final voy a dar minutos para que ustedes puedan realizar preguntas. ¿Alguien me puede decir si me escuchan? Se escucha, Lice. Se escucha. Ya. Un segundito de... Vamos a grabar la clase, así que para seguridad de ustedes, les recomiendo de que pongan sin video, suficiente con su nombre. Ya. Hoy siguen ingresando, ¿qué ha pasado? Se han atrasado. Ya, ven la pantalla, ¿verdad? Sí, Lice. ¿Están las diapositivas? ¿Me confirman? Sí, licenciada. Ya, muy bien, empecemos, ¿ya? Vamos a ver lo que es el impuesto a las transacciones, conocido como ustedes saben, IT, ¿no? Para ver el impuesto a las transacciones sabemos que el marco legal de este impuesto está en la ley 843, ¿no es cierto? 3. ¿Qué es el decreto supremo que reglamenta? Es la 21532. 32. Eso tenemos que dominar, ¿no ve? Está en la ley 843 y está y reglamenta el decreto supremo 21531. ¿Desde dónde nos habla la ley 843 del impuesto a las transacciones? Desde el artículo 72. Por favor, silencien sus micrófonos y vuelven a activar. Silencien sus micrófonos. Ya, entonces empezaremos por el objeto. El objeto del impuesto a las transacciones se encuentra en el artículo 72 de la ley 843. ¿Qué nos dice que es este impuesto? Nos dice que este impuesto alcanza el ejercicio en territorio nacional del comercio, ya sea industria o profesión, oficio, negocio, puede ser alquiler de bienes, obras y servicios o cualquier otra actividad que sea lucrativa o que no sea lucrativa. Entonces, este impuesto tiene como objeto en territorio nacional a todos aquellos rubros, ¿no? Que sea comercio, oficio, negocio, alquileres, bienes, prestación de servicios, etcétera, cualquiera sea su naturaleza.
También están incluidos dentro de este objeto el impuesto a los actos de título gratuito. Por ejemplo, que sea transferencias de dominio de bienes, muebles, inmuebles y lo que es derechos. Siguen ingresando sus compañeros, díganles que se apuren en su grupo. Ya. ¿Cuál más es el objeto del impuesto a las transacciones? Cuando hablamos de bienes inmuebles, únicamente no es cuando no hubiere estado escrito en lo que es la transferencia en derechos reales. O tal vez si es que han estado inscritos en lo que es en derechos reales, se trate de su primera vez mediante fraccionamiento o loteamiento de terrenos o de venta de construcciones nuevas. También podemos indicar que este impuesto alcanza a vehículos automotores que no hayan sido inscritos de manera anterior, esto que no estén inscritos en lo que es el gobierno municipal, o si es que hubieran estado inscritos, si es que hubieran estado inscritos de manera anterior, se tratara de su primera venta. Nos iremos admitiendo. Ya, se tratara entonces de su primera venta. A la vez cabe mencionar que las transferencias posteriores de estos bienes estarán alcanzadas por el impuesto municipal a las transferencias. Por el impuesto, entonces. No se consideran comprendidas dentro de lo que es el objeto del impuesto a las transacciones de este impuesto, las ventas o las transferencias que fueran o hubieran sido consecuencias de una reorganización. Las reorganizaciones de las empresas o pueden ser los aportes de capital a la misma. Discúlpenme, siguen ingresando sus compañeros. Ya, entonces decimos que no está dentro del objeto del impuesto a las transacciones lo que son las ventas o transferencias que pudieran haber sido consecuencia de reorganizaciones de empresas o si fuera por aportes de capital, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo que es el sujeto, que estaría en el artículo 3 de la ley 843. ¿A qué se refiere con el sujeto? Nos dice que son contribuyentes de lo que es el impuesto a las transacciones, son sujetos del impuesto a las transacciones todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, como ser empresas públicas, empresas privadas, inclusive las sociedades con o sin personalidad jurídica, incluidas las empresas que son unipersonales. Ahora, ¿cuál es la base del cálculo para el impuesto a las transacciones? La base del cálculo para el impuesto a las transacciones se encuentra en el artículo 74 de la ley 843 y nos indica que son los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal por el ejercicio de la actividad que fuera gravada. Se considera un ingreso bruto ¿a qué? Al valor o monto total de la venta menos en valores monetarios o en especie, menos los devengados por concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los servicios.
¿Qué serán las retribuciones por las actividades ejercidas? Los intereses obtenidos por los préstamos de dinero o plazos de financiación en general y las operaciones realizadas. Entonces, en palabras simples, ¿qué podemos decir? Que la base del cálculo para el impuesto a las transacciones son los ingresos brutos que se devengan durante el periodo fiscal en el ejercicio, pero a este ingreso bruto, el valor o monto total en valores, ya sea monetarios, en especie, devengados, dice, ¿no? En concepto de venta de bienes, retribuciones totales obtenidas por los servicios, puede ser también la retribución por las actividades ejercidas, los intereses que hubieran obtenido por préstamos de dinero y en general cualquier operación que esté alcanzada por el impuesto a las transacciones. ¿Cómo te pones punto sumar? Ya, en las operaciones realizadas por contribuyentes que no tengan obligación legal de llevar lo que son los libros y formular balances en forma comercial, la base imponible va a ser el total de los ingresos percibidos en el periodo fiscal. ¿Qué significa? Que se va a calcular el impuesto a las transacciones sobre el total de los ingresos percibidos. Bueno, ya conocemos, ¿no? La alícuota del impuesto a las transacciones en el artículo 75 de la ley 843 es del 3%. 3%. Entonces, ahora vamos a ver cómo nace el impuesto. ¿Cómo nace el impuesto? En pocas palabras, ¿cuál es el nacimiento del hecho imponible del impuesto a las transacciones? Ya, el impuesto a las transacciones tiene como hecho imponible en los bienes muebles en el momento de la facturación o la entrega del bien. No importa cuál ocurra primero. ¿Qué significa? Nace el hecho imponible del impuesto a las transacciones en el momento que se realiza lo que es la venta de bienes muebles y ocurre lo que es el intercambio del bien por la factura. En pocas palabras, el nacimiento del hecho imponible se da en la facturación o en la entrega de la factura. Cuando hablamos de bienes inmuebles, en el momento de la firma o de la minuta o cualquier documento equivalente que garantice la posesión del bien, puede ser indistintamente cualquiera de los dos que ocurra primeramente. Entonces, cuando hablamos de bienes inmuebles, el hecho imponible nace cuando se entrega la factura, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de bienes inmuebles, el hecho imponible nace cuando se firma la minuta o otro documento equivalente. Cuando hablamos de minerales o metales, el hecho imponible surge en el momento de la emisión, de la liquidación o facturación. Cuando hablamos de la contratación de obras, el hecho imponible nace en el momento de la aceptación del primer certificado de obra. Este certificado de obra puede ser parcial o puede ser total. Pero cuando nace el hecho imponible, a la percepción parcial o total del precio de la facturación. ¿Qué implica? Si yo hago una contratación para la construcción de un edificio, se pacta un monto, por decir es a 100,000 bolivianos. Cuando yo hago la entrega parcial o puede ser total del primer pago por el avance de esta obra, me van a emitir lo que es la factura, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento ya se genera lo que es el hecho imponible.
hablando en cuanto a la contratación. Cuando hablamos de la prestación de servicios, en general, cualquier tipo de prestación de servicios, el hecho imponible nace en el momento en que se factura. Se termine total o parcialmente la prestación que se ha convenido o se perciba parcial o totalmente el precio convenido de la prestación del servicio. Cuando hablamos de lo que es intereses, el hecho imponible nace en el momento de la facturación o la liquidación. Cuando hablamos del arrendamiento financiero, el hecho imponible nace en el momento del vencimiento de cada cuota y el pago final del saldo del precio o el valor residual del bien al formalizar lo que es la compra. Tenemos lo que es la transmisión gratuita. En cuanto a transmisiones gratuitas, el hecho imponible queda perfeccionado el acto o se haya producido el hecho por cualquiera, se transmite el dominio de la cosa o del derecho transferido. ¿Cuáles son las extensiones de este impuesto? ¿A qué nos referimos con extensiones? ¿Quiénes no pagan este impuesto? ¿No es cierto? En el artículo 76 de la ley 843 nos dicen quiénes están exentos del pago de este gravamen. ¿Qué significa? ¿Quiénes no pagan este impuesto? Entonces nos dice que el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia con remuneración fija o variable. ¿Qué significa? Yo trabajo en una empresa, ¿no es cierto? Y por tal, digamos que soy contadora, por tal servicio me dan me pagan lo que es mi remuneración, mi sueldo, entonces me pagan. Puede ser esta remuneración se fija o variable, pero entonces no voy a pagar lo que es el impuesto a las transacciones. Ya son otros impuestos los que pago, ¿no? Y dependiendo del ingreso también. Ahora, el B dice, el desempeño de cargos públicos. ¿Qué significa? Trabajo yo en la gobernación, trabajo en la alcaldía, entonces soy en cualquier cargo público, entonces estoy exento, no pago el impuesto a las transacciones. ¿Quiénes más no pagan el impuesto a las transacciones? Nos dice las exportaciones. Cuando yo hago exportaciones, excepto, dice, las actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósito y todo otra similar naturaleza. Pero eso con relación al transporte, estibaje y demás. Y también las exportaciones no están dentro del objeto del IVA. ¿Quiénes más? Los servicios prestados por el Estado Nacional, los departamentos, los gobiernos municipales, sus dependencias, reparticiones descentralizadas y desconcentradas, con excepción de las empresas públicas. Tampoco pagan lo que es el impuesto a las transacciones, están exentos del impuesto. Seguimos, tenemos igual que están exentos del impuesto los intereses de depósitos que fueron en caja de ahorro, ¿no? Puede ser también en cuentas corrientes, puede ser a plazo fijo, así como cualquier ingreso que fuera proveniente de inversiones en valores. También están exentos del impuesto a las transacciones los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial. Ejemplo, los colegios particulares, ¿no? También están exentos del impuesto los establecimientos, los servicios prestados por las representaciones diplomáticas de los países extranjeros por acuerdos internacionales y los organismos internacionales que estuvieran acreditados ante el gobierno de nuestra república. También están exentos de lo que es el impuesto
a las transacciones la edición e importación de libros, por si acaso. Edición e importación de libros, diarios, publicaciones informáticas, periódicos, revistas, procesos de creación, puede ser también creaciones de editor o terceros por cuenta de terceros. Entonces, esta extensión no comprende ingresos por publicidad y otros ingresos que no correspondan a la venta de las publicaciones. Para mayor comprensión pueden ver la RND 102213 del 11 de junio del 2013. ¿Quiénes más estarían exentos de este impuesto? Están exentos de este impuesto la compraventa de lo que son valores definidos en el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores, así como la compraventa también de las cuotas de capital en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, las SRLs. La compraventa de minerales, metales, petróleo, gas natural y sus derivados en el mercado interno, siempre que tenga como destino la exportación de dicho producto, conforme al reglamento en la ley 2493. O sea, ¿qué implica? Que van a estar exentos la compra o venta de lo que son minerales, petróleo, gas natural, metales y demás, siempre y cuando estos tengan como destino la exportación. Para mayor conocimiento podemos ver lo que es la ley número 2493. Bueno, sus micrófonos, por favor. Ya, también podemos mencionar que al margen de los ya mencionados que estuvieran exentos, que no pagan lo que es el impuesto a las transacciones, también están exentos, ¿no? La cesión de los bienes o activos sujetos a procesos de titularización a cargo de las sociedades titularizadoras. Como conocimiento, también no están considerados o no están comprendidos dentro de este objeto el impuesto a las ventas o transferencias que puedan ser consecuencia de una reorganización de empresa. No contribuyen también el hecho generador de este impuesto las primas de seguros de vida. Por si acaso, si recuerdan, cuando hemos visto el débito fiscal, el impuesto a las transacciones, tiene el impuesto a las el débito fiscal tiene mucha relación con el impuesto a las transacciones, ¿no es cierto? El IVA. Ya. Entonces, todos esos, los que se han mencionado, no están dentro del objeto del IVA. ¿Qué significa? Están exentos del IVA. Ahora, el periodo fiscal, liquidación y pago del impuesto a las transacciones se encuentra en el artículo 77 de la ley 843. ¿Qué nos dice? Este impuesto a las transacciones nos dice que resulta o se liquidará y se emposará, ¿sobre qué? Sobre la base de la declaración jurada que va a ser ejecutada en formulario oficial por periodos mensuales, constituyéndose cada mes calendario un periodo fiscal. ¿A qué se refiere? Nosotros ya hemos explicado en el impuesto a las transacciones, en el IVA, hemos explicado esta parte, ¿no? Hemos dicho que el impuesto a las transacciones, al igual que el IVA, se paga de manera mensual. ¿Pero cuándo se paga? Se paga según la terminación del último dígito del NIT. Ya les decía, si mi NIT termina en 0, voy a pagar el 13. Si termina en 1, el 14. Si termina el 2, el 15. Y así sucesivamente. Ese cuadro lo tienen en el tema del IVA, ¿no es cierto? Entonces, ahorita estamos en el mes de
junio, imagínense, ya ha terminado el mes de mayo. Del mes de mayo, mi impuesto a las transacciones, que es sobre los ingresos que he percibido en el mes de mayo, yo los voy a pagar en junio. ¿Pero cuándo? No voy a pagar el 1, el 2, el 3, el 4 de junio. Voy a pagar desde el 13 hacia adelante según la terminación del último dígito de mi NID. Ahora, ¿en qué formulario es que yo voy a pagar el impuesto a las transacciones? En el formulario 400 versión 3, ¿no? Y el formulario que presento del IVA, ¿en qué formulario es? Formulario 200, versión 3. Exacto, formulario 200, versión 3. ¿Qué más pago cada mes al margen de otros impuestos que ya vamos a ver? Pago IVA, formulario 200, versión 3. IT, formulario 400, versión 3. Versión 3. Y libro de compras y ventas. Ventas. ¿No es cierto? Porque en el IVA, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a declarar mis ventas y mis compras. Compras. Y esas facturas que yo voy a declarar en el IVA tienen que estar registradas uno por uno con todos los datos en mi libro de compras y ventas. Y paralelamente tengo que hacer el envío de mi formulario 400 donde voy a registrar o voy a pagar, mejor dicho, lo que es el 3% sobre el total de mis ingresos, sobre el total de las ventas que yo he declarado en el formulario 200. Hasta ahí comprendo. Ahorita vamos a empezar con las preguntas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio, ¿ya? Este ejercicio lo van a solo ver el día de mañana, el último periodo, porque voy a explicar primero pura teoría. Luego les voy a decir ejercicio el IVA, ejercicio IT, ejercicio IUE. Y para eso yo más antes ya les voy a decir que ustedes todos estén agarrando su formulario. Van a agarrar su formulario y voy a hacer una clase práctica. Sin embargo, vamos a ir adelantándonos, ¿no? Para el día de mañana ustedes ya van a tener en mano un formulario 200 y un formulario 400. Y vamos a hacer un solo ejercicio tanto en el formulario 200 y en el formulario 400. Un poco complicado para que así el ejercicio simple les sea más fácil. Aquí, por ejemplo, ¿qué dice? Realizar el siguiente ejemplo donde el pago es fuera de término, nos dice, ¿no? ¿Qué nos está indicando? Ya nos está dando un indicio de que no hemos pagado nosotros en la fecha que correspondía, ¿no es cierto? Hemos pagado fuera de término de plazo. Ahora vamos a ver, ¿qué dice? La empresa Nuevo Amanecer SRL, dice CONIT 6060-221. ¿Qué fecha tendría que pagar su declaración del mes de mayo? 14. Exacto. ¿El 14 de qué mes? De junio. Junio. Muy bien. Entonces, esta empresa, los ingresos que ha percibido, tiene que declarar en el impuesto a las transacciones en el formulario 400 versión 3 el 14 de junio. ¿Qué pasa si yo no pago el 14 de junio? Pago el, 30 de junio. Ya es una multa por incumplimiento de deberes formales, ¿no es cierto? Ahora dice periodo, dice febrero 2020, dice. Fecha de vencimiento, dice 14 de marzo del 2020. ¿Qué te está diciendo? Que del mes de febrero del 2020 yo tengo que hacer mi declaración. Entonces esto no es en junio, ¿no es cierto? Estamos hablando del mes de febrero. Entonces, si yo ha terminado el mes de febrero, tenía que haber declarado el 14 de marzo de 2020. Ya, dice venta, material escolar por boliviano 180,000. 180,000. 180,000.
Ahora dice ventas de libros. Dice. Les he dicho que me averigüen qué es tasa cero, ¿no? Me han debido averiguar. Los libros, por si acaso, tienen tasa cero. Eso también lo voy a explicar en el formulario. ¿Cuánto? Bolivianos, 60,000. ¿A qué nos está diciendo? Que en el mes de febrero ha tenido una venta por material escolar de 180,000 y ha tenido una venta por libros de 60,000. Dice. Y me dice IUE a compensar 4,200. Ah, ¿qué significa? Ese IUE a compensar se está arrastrando de la gestión anterior. ¿Qué significa? El 2019 han hecho su cierre de... desde el 2019 se está arrastrando lo que es el IUE y que se va a compensar el 2020, ¿no es cierto? Ahora dice fecha de vencimiento, dice 14 de marzo. Y en 14 de marzo las UFBs están, dice, en 2,18916. Fecha de pago, me dice, 21 de marzo del 2020, donde las UFBs está a 2,19056. Ah, ¿qué veo? ¿He pagado el 14 de marzo como debería haber pagado? No. No, ¿no es cierto? ¿Cuándo he pagado? El 21. Ah, el 21. Entonces, ¿cuántos días han transcurrido? A ver, contemos. 7. 14, dice. 15, 16, 17, 18, 19, 21. ¿Cuántos días han transcurrido? 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 días, dice. 7 días exactos han transcurrido. ¿Qué significa? Que tengo una multa por 7 días. Y en impuestos, toda multa o cuando no hago la presentación en la fecha que me corresponde, ya corre lo que es interés y multa por incumplimiento de deberes formales. Entonces, lo que me van a hacer para mañana, para que no me digan, ahí dice interés 4%, ¿no ve? Pero me van a decir, ¿de dónde sacamos 4%? Entonces, hoy les voy a colgar en Classroom la ley 812. Y quiero que me lean la ley 812. Solo necesitan dar una lectura para que comprendan. En la ley 812, que ha salido el año 2016, están las tasas de interés. Está 4%, 6%, 8% y 12%, si no me equivoco. Están las tasas de interés que nosotros tenemos que pagar. Y ahí van a comprender cuándo se aplica 4%, cuándo se aplica 6, 8 o 12%. Entonces, se les va a pasar la ley 840, diré la ley 812. Este ejercicio lo vamos a resolver mañana, pero hoy día ya hemos hecho el análisis, ¿no ve? Ya sabemos que es del mes de febrero, tenía que declarar hasta el 14 de marzo. Sabemos que es por ventas. Ventas de 180,000 de material escolar, ventas del libro 60,000 y lo que es el IUE que tenemos por compensar, que es de 4,200, ¿no? Y no ha pagado a tiempo, por lo tanto, ha pagado el 21 de marzo. ¿Cuántos días tendría de retraso? 7 días. Y para eso se aplica una tasa de interés del 4%. ¿Por qué 4%? Vamos a dar lectura a la ley 812, que ha salido la gestión 2016, que en un momento, ni bien termine la clase, se los voy a cargar a Classroom. Hasta ahí. Preguntas, jóvenes, antes que empecemos con el siguiente tema. Preguntas. ¿Alguien me escucha o no me escucha? Todo claro, Lice. De todas maneras, jóvenes, aclararles esta parte, ¿no?
aclararles lo siguiente. Si se dan cuenta, el impuesto a las transacciones casi es similar al impuesto a las transacciones, diré al impuesto al valor agregado, ¿no es cierto? Porque este impuesto alcanza todo lo que es el ejercicio ya en nuestro territorio nacional, ¿no ve? Alcanza lo que es comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquileres de bienes, obras, servicios o cualquier otro tipo de actividad. Ojo, que puede ser lucrativa o no. Cualquiera fuera su naturaleza, se está alcanzado por el impuesto a las transacciones, ¿no es cierto? Entonces, si yo, qué sé yo, alquilo un departamento, ¿será que voy a pagar impuesto a las transacciones? Si alquilo un tractor, si presto mis servicios como arquitecta. Ahora, si, qué sé yo, si tengo un negocio que se dedica a la elaboración de muebles, tengo un negocio que se dedica a la elaboración de ropa, confección de ropa, tengo un negocio donde vendo computadoras, ¿será que estoy alcanzado por el impuesto a las transacciones? Sí. Sí. Exacto, ¿no es cierto? Y cómo yo calculo al ingreso, ¿no? Al ingreso que figura en la factura. Por decir, me han comprado 500 computadoras, se ha hecho un total de 1.000.000. En la factura figura 1.000.000. ¿A qué le voy a calcular el 3%? Al monto total que prácticamente va a ser el 1.000.000 de bolivianos. Exacto. Listo. Con eso estamos bien. Una vez que nosotros por lo menos tenemos noción de la parte teórica, sabemos qué grava, qué no grava, quiénes están alcanzados por el impuesto, quiénes no están alcanzados por el impuesto, automáticamente ya la parte práctica nos va a ser más fácil. Ya, jóvenes, lo siguiente, voy a finalizar la clase y vamos a volver a ingresar con el mismo enlace en cuanto les diga, porque estoy grabando la clase y si sigo continuando con la clase, la grabación sale, ya no se puede cargar, ya es muy pesada, ¿ya? Volvemos a ingresar en 5 minutos. ¿Están bien? Sí, está bien. En 5 minutos y empezamos con el tema IUE. Listo, jóvenes.